Bueno, muy buenas tardes. Daros la bienvenida a la sede de la Fundación Pons. Muchas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros y acompañarnos, porque va a ser una tarde muy enriquecedora y llena de experiencias de arte. Por un lado, vamos a tener nuestro ciclo de conferencias de arte y mercado. Es un ciclo de conferencias que ya hace 3 años venimos organizando junto con la Fundación Ibercaja, también en colaboración con Madrid Foro Empresarial y Circular Art Analytics. Y bueno, es un ciclo de conferencias donde hemos ido abordando diferentes temas. Están todos en las páginas web nuestra de la Fundación Ibercaja, la Fundación Pons. Podéis también visitarlas y poder ver otras conferencias y otros expertos que hemos tenido aquí con nosotros. Con lo cual, bueno, pues para nosotros es un verdadero placer, ¿no? Hacer estos diálogos entre expertos de arte y, bueno, pues interesados también en el mundo del arte. Y hoy tenemos con nosotros una charla donde, bueno, tenemos la suerte de tener con nosotros a Cristina Mato, directora de la Galería Ansorena, y está también aquí con nosotros Luis Pradillo, que nos van a, bueno, pues nos van a contar toda la experiencia y todo lo que es, bueno, lo que se vive dentro de una galería, ¿no? Como Ansorena, dentro de una casa de subastas como Ansorena. Y para ello, bueno, pues el coloquio lo va a moderar un experto en gestión cultural, que es Rafa Sierra. Y después del diálogo y de la conferencia, tenemos hoy la inauguración de una exposición de arte que habréis visto según subíais para acá en las plantas, en la sala de exposiciones, con lo cual, bueno, pues es una tarde donde, bueno, vais a poder disfrutar también de esta exposición que es de 12 artistas, luego os contaremos un poquito, y poder tomar también una copita de vino y poder charlar todos. Y bueno, yo le voy a dar la palabra a Pilar de la Fundación Ibercaja, que nos acompaña también hoy aquí con nosotros, y nada, muchas gracias de verdad por vuestra compañía y por vuestro interés. Buenas tardes. Yo también quiero daros las gracias en nombre de Fundación Ibercaja por vuestra presencia y por acompañarnos esta tarde en este evento. Y también a María Jesús Magro, directora de Fundación Pons, por acoger este evento. Quiero hacer extensivo también nuestro agradecimiento a Madrid Foro Empresarial y a Circular Arts Analytics, como ha dicho María Jesús, y en la cabeza visible de Guillermo Fornés, que ha sido el impulsor y el ideólogo de los contenidos de este ciclo. La verdad es que este ciclo, que gira en torno al arte y el papel que juega el arte en los mercados financieros, para nosotros, para Fundación Ibercaja, ha representado como poder unir dos áreas de conocimiento y dos áreas de interés de la Fundación. El mercado financiero, ¿por qué? Pues porque Fundación Ibercaja es una fundación bancaria. Somos Fundación Bancaria Ibercaja y tenemos un conocimiento del sector y del mercado financiero que está muy arraigado y muy profundo. El año que viene celebraremos el 150 aniversario y en cuanto a cultura y arte, una de las funciones principales que tiene la Fundación Ibercaja es la difusión de la cultura y la preservación del patrimonio artístico. Y además quiero destacar el compromiso que tiene la Fundación con nuestro aragonés más universal, Francisco de Goya. En respuesta y para dar cumplimiento a este compromiso con la figura de Goya, la Fundación Ibercaja tiene parte de la obra, pertenece a su colección propia y se expone en el Museo Goya que Fundación Ibercaja tiene en Zaragoza y que además es un referente de la difusión en torno a la figura y a la obra de Francisco de Goya. Pero bueno, no quiero quitar más tiempo porque realmente hemos venido a hablar de arte y del papel del arte en los mercados financieros. La presentación del coloquio de esta tarde ya la ha hecho la directora de la Fundación Pons, entonces simplemente agradeceros que hayáis acogido nuestra propuesta y vuestra disposición generosa para compartir con nosotros vuestros conocimientos y vuestra experiencia. Así que sin más, os dejo para que nos podáis contar, ¿vale? Gracias. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a la Fundación Pons, donde hoy iniciamos el tercer ciclo de arte y mecenazgo financiado por la Fundación Ibercaja. Este ciclo lo iniciamos hace ya unos meses, antes del verano, con Alexandra Rader, directora de Sotheby's España. Continuamos con Eduardo Bobillo, de Alcalá Subastas, y en esta ocasión nos acompañan Cristina Mato Luis Pradilla. y Luis Pradillo, de la Galería y de la Sala de Subastas Sansorena del mismo nombre. Me resulta muy curioso esta coincidencia, ¿no?, de tener a una galerista en este caso, y al director de una sala de subastas, porque generalmente no hay muy buen feeling entre un sector y otro, ¿no? Los galeristas siempre acusan a las casas de subastas de tirar los precios
No sé si nos podríais hablar de estos. ¿Qué opinas tú como galerista y Luis como director de una casa de subasta? Sí, bueno, buenas tardes y gracias por haber venido. Y sí, es cierto que entre galería y subasta siempre hay unos Una enfados. tensión. Sí, sí, pero yo que llevo la galería y también la subasta, la verdad es que no hace ningún daño, es distinto, efectivamente. Tú la galería tienes una exposición de un pintor que tiene 30 cuadros de los que acaba de pintar y en subasta sale un cuadro que era pintado hace 15 años y claro, el precio no es lo mismo, no es lo mismo obras actuales que una obra anterior y solamente una. Entonces, por eso los precios de subasta son más bajos que en galería. No. Pero un coleccionista siempre, o un comprador siempre aspira a que su obra se revalorice, no que baje de precio, ¿no? Bueno, pero hay muchas veces que en subasta suben, ¿eh? O sea, y sube hasta el precio actual de la galería. ¿Te han llamado, Cristina, muchos artistas quejándose de los precios de salida? Me consta que sí, por eso te lo Algunos sí, algunos sí, algunos sí. Pero también hay veces que los compran ellos mismos, ¿eh? O sea, que luego lo vuelven a vender, o sea, es una segunda venta que hacen. O sea que, y luego hay artistas que lo sacan en subasta a vender, o sea, que también existe esa posibilidad. a lo que no venden en galería o en su estudio, Exacto. va a subasta. Luis, A ver, buenas tardes a todos. Yo ampliaría aquí que, a ver, son momentos puntuales, o sea, es decir, en ninguna sala de subastas se suele trabajar con artistas que están en el mundo del mundo de la galería, o sea, tardan bastante tiempo en llegar al mercado secundario. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Nosotros hay muchos artistas bueno, que están empezando, que nos llaman bueno, para abrirse mercado en subastas y les decimos que no es la forma de abrirse mercado, que el mercado secundario es un mercado distinto al de la galería. Eso hay que tenerlo en cuenta y no es la forma de abrirse camino. Sí que es cierto que hay algún artista que se enfada porque sus piezas salen en el mercado secundario, pero el mercado es el que manda. Entonces, si un cliente ya no quiere conservar su pieza, pues la forma de venderla es en la subasta. pero hace unos días me llamaba un artista, hablaba con un artista, que no vamos a mencionar el nombre, que se quejaba e incluso quería llegar a los tribunales con el asunto porque en una casa de subastas, que tampoco vamos a mencionar, habían tirado sus precios, ¿no? Y entonces estaba muy indignado, ¿no? Es verdad que los casas de subastas que en general tasan muy a la baja, ¿no? Los precios de las obras, ¿no? ¿O no? A ver. Bueno, Hay que tener en cuenta que las galerías de por sí se suelen llevar un 50% de lo que pagan al autor, empezando por ese punto. Nosotros, cuando establecemos un precio de salida, establecemos un precio de salida pensando que la pieza va a subir un porcentaje. Como media de todo lo que vendemos, las piezas suben un 30%. Y luego al comprador se le incrementa un 22% de comisión, con lo cual ya estaríamos en ese 50% que se está llevando la galería con respecto al artista. Entonces el precio estaría ahí. Lo que pasa es que, claro, en subastas siempre todos los precios de subasta han sido precios atractivos, si no te vas a una galería o a un anticuario. Entonces, si tú vas a tener un precio final igual que un anticuario o una galería, no acudes a una sala de subastas. Decía Eduardo Bobillo, el director de Alcalá de Subastas, que lo que hacen las casas de subastas es democratizar el arte. ¿Estáis de acuerdo? mm, En parte, bueno, puede ser, eso es una visión que sí es cierto, pero bueno, tampoco creo que haya que tomarlo como una cosa universal. no, yo creo que son los precios reales, o sea, que en subasta son el precio que hay en el mercado. O sea, no es que ni democratizar ni el precio de galería. O sea, el precio de galería es que ha estado trabajando para hacer esa exposición. O sea, es su trabajo sacado del horno. O sea, yo entiendo que pongan esos precios. Y en subasta, pues oye, yo no veo tanta diferencia. Oye, a lo mejor sí hay alguna diferencia con artistas ya muertos, ahí sí, pero entre los vivos tampoco hay. Hay algunos que se enfadan y dicen, oye, que no me lo saques, incluso en mi galería, que no me saques ese precio tan bajo. Bueno, pues tratamos de ponerlo un poquito más alto, pero para lo que ha dicho Luis exactamente, o sea, más 2 pujas, 3 pujas y el tanto por ciento, pues se queda en el precio de salida. O sea, que y en el fondo les gusta. O sea, hay gente que no, pero hay otros que sí, que están en el mundo de la subasta también es importante.
Hace algunos meses Sorena pues acaparó muchas páginas en los periódicos con motivo bueno, pues del descubrimiento en su sala de una pieza que iba a salir por 1.500 euros, un Ecce Homo, que resultó ser de Caravaggio. Cuando esto ocurre, Luis, uno se tira de los pelos o cómo reacciona uno cuando uno cree que no tiene, que tiene una obra normal de un artista de tercera o cuarta categoría y de repente que es un Caravaggio. ¿Cómo reacciona uno cuando se entera? Bueno, pues la parte positiva de estas cosas es que ha salido en una subasta y que el mercado ha hablado y no se ha hecho una venta entre un particular o una venta en un anticuario y ha pasado desapercibida. Entonces hay que mirar la parte positiva de la subasta pública, que llega a muchísimos ojos. Pues hace una semana en una subasta de Madrid pues pasó lo mismo con una escultura que salía en 1.800 euros o en 3.800 y se remató en 85.000 porque descubrieron que era el autor un salcillo. Entonces, bueno, hay que mirar la parte positiva de eso, que lo ven los museos, que lo ven las instituciones, que lo ven los expertos y bueno, pues entre todos, bueno, pues ya me hubiera gustado descubrir que era un Caravaggio, pero vamos, yo me ocupo del contemporáneo, pero evidentemente son cosas que, bueno, pues que pasan, pero la parte positiva de esto es la difusión y que no se escapan al final. Una sala de subastas mueve tantas piezas a cabo del mes que es muy difícil, imagino, que prestar una atención muy pormenorizada a cada pieza, ¿no? Ya no es que las piezas que salen a subasta, es que nosotros en cada subasta, entre pintura, artes decorativas y joyas, sacamos 1.500 lotes cada 5 semanas, que esos son 1.500 lotes, son los que catalogamos, pero hemos tasado a lo mejor 6.000 o 7.000 piezas que finalmente no se ha llegado a un acuerdo con el vendedor, con lo cual ya no solo esas son 1.500, sino que es que al cabo del mes vemos muchísimas piezas. ¿Y cómo se gestiona eso sin volverse loco uno? Hombre, pues un poco locos nos volvemos, obviamente. Claro. Hombre, a nosotros nos gustaría, evidentemente, pues una pieza dedicarle mucho más tiempo del que le dedicamos, pero bueno, pues Bueno, pero también hay piezas que hay sí las piezas que se guardan y que se dejamos en estudian. barbecho, Claro, evidentemente, hasta que se estudian definitivamente. exacto. Y todas las piezas pasan por el experto. O sea, cuando nos llega una pieza, Luis tiene una lista de expertos y le manda la pieza para que diga si es o no es. Eso también pasa de pronto, que sale una pieza y la familia dice que no es, el experto dice que sí. O sea, eso también pasa, ¿verdad? Y un montón de veces. Y que luego hay piezas que son que tiene dos expertos, porque la viuda y la segunda mujer o lo que fue. Y bueno, eso es un poco lío. O sea, que hay muchas cosas dentro de la subasta que no se conocen y que sí que se han estudiado mucho, que sí se han mirado, que la pintura antigua pues se llama a los expertos, o sabes. O sea, que este cuadro fue porque vino rápido, efectivamente vino muy documentado de quién era y entonces se sacó. En cuanto lo vimos, bueno, en cuanto lo vieron los expertos más, dijeron esto, ¿sabes? O sea, que... Pero Pues por casualidades del destino, esta noche en la 2 de Televisión Española, en el programa DocuMaster, sale el documental. bueno, se emite un programa dedicado al Ecce Homo de Caravaggio, ¿no? Sí, O sea, que sigue dando mucho de sí el tema. Sí. sí, sí. Claro, aquí representáis dos sectores, el del galerismo y el de las subastas, ¿no? ¿Cuál es el estado de salud de las casas de subastas en este momento y de las galerías? Parece que las galerías lo tienen más complicado que las casas de subastas, ¿no? Sí, la galería está en un momento un poco más complicado. Primero porque los artistas ya ellos mismos a través de las redes sociales venden mucho y luego pues porque la subasta es más rápido, y entonces bueno, pues las subastas van mejor ahora que la galería. Claro, porque las redes sociales, aludías tú, ¿no? A la presencia de todos los artistas en Instagram, que todos tienen unos canales Sí, impresionantes y publicitan mucho su obra, ¿no? sí. ¿Ha hecho daño al sistema tradicional de venta estos canales? Para mí creo que sí, porque creo que la galería lo importante es que tenga una exposición al artista y que tenga un precio de cotización. Si él vende por su lado, ese precio de cotización no existe. O sea, nosotros cuando tenemos una exposición hay unas listas de precios y esas listas de precios son la cotización del artista en tal año y vemos cómo va subiendo al cabo de los años. Si vendes en el estudio, pues no se sabe. Y eso está pasando bastante ahora con artistas. No, no. Sí. ¿Tú crees que sobrevivirá el modelo actual de galería?
O... Yo espero que sí, porque a mí como me gusta tanto, tanto, pero está complicado. La prueba tienes que hacer un montón de galerías. Y para las subastas, sin embargo, el mejor momento, Luis. A ver, para las subastas es muy buen momento, pero sí que es cierto que antiguamente, yo cuando empecé a trabajar pues, en el sector de subastas de 2006-2007, un particular nunca recurría a otro particular para vender porque no había la información que hay ahora pública. Todo el mundo acudía a una sala de subastas o a un anticuario o a una galería para vender una pieza de un artista que había trabajado con la galería. Hoy cada vez ves más que, bueno, en Internet hay muchísima información, y ves que la gente hace compraventas, que antiguamente eso era impensable hace unos años. Y luego canales, por ejemplo, como ArtPrice, Claro. imagino que también han hecho mucho daño, ¿no? Claro, Porque ahora todo el mundo puede a ver, tener... yo creo que Bueno. el exceso de información al final es bueno. Creo que la información y la competencia Bueno, es desde bueno luego, para el para consumidor, todos. desde luego. No, Para el y Para vendedor no lo sé. nosotros, También. para nosotros también. o sea, para nosotros también es muy importante. Antiguamente, yo cuando empecé a trabajar, toda la documentación eran libros, libros y libros y libros. O sea, es que Internet no existía, no existía ArtPrice, publicaban unos remates de subastas anuales, de salas de subasta, que eran unos volúmenes así por año, que tenías que ir mirando autor por autor. Vamos, que a nosotros nos ha facilitado mucho el trabajo, evidentemente. Entonces, yo creo que hay que quedarse con la parte positiva en vez de la negativa. Evidentemente, el exceso de información, pues a un vendedor, yo voy a sacar un cuadro ahora en 20.000 euros y un cliente ve que ese mismo cuadro salió hace 5 años en 80.000, pues bueno, pues ya hay una información que no es positiva para la pieza, pero bueno, creo que al final, bueno, pues es el mundo y va cambiando la información y hay que quedarse con lo positivo de esto. Claro, mencionabas tú que tú te dedicas más al arte contemporáneo, ¿no? Más que al arte clásico. ¿Tiene mejor salida entre los compradores, los coleccionistas actuales, el arte contemporáneo, más que el clásico? Claro, el clásico son habas contadas, las piezas buenas, porque la mayoría están en los museos, ¿no? Claro, el mercado o sea, lo que es más que coleccionismo, el gusto en los últimos años ha cambiado muchísimo. Antiguamente una pintura por ser antigua o un mueble por ser antiguo o una talla por ser del siglo XVII ya tenía un valor intrínseco independientemente de la calidad, y hoy día ya no es así. Una pieza del XVII, si no es buena, no se vende. Eso ha cambiado. Tiene que tener mucho pedigrí. Efectivamente, o sea, el arte antiguo, en cualquier área, tanto pintura, artes decorativas, tiene que ser una cosa de calidad y, y eso sí que se sigue vendiendo bien, pero lo que es la pieza media o de baja calidad de arte antiguo ahora mismo tiene muy poca salida. Evidentemente hay más coleccionismo ahora mismo de arte contemporáneo, tanto de artes decorativas, escultura como pintura y obra gráfica, que de arte antiguo. Pero eso es ya, sobre todo por los cambios generacionales que está habiendo en las familias. Yo estoy harto de ir a casas a hacer tasaciones y una pieza que hace 20 años pues valía 6 millones de pesetas, pues es que ahora vale 12.000. Porque el hijo que ha heredado ese cuadro no quiere esa pieza. Entonces, al final hace que una serie de pintura, o por ejemplo la pintura figurativa del siglo XX, excepto 5 o 6 autores, pues está en muy mal estado. Claro, vosotros que conocéis muy bien el mercado, desde una perspectiva y desde la otra, cuando acudís a una casa, a estas casas que tú mencionabas, pues a catalogar una colección o pues para poner en venta esa colección, para esos coleccionistas que han atesorado esas piezas, resulta un drama que sus herederos no quieren hacerse cargo y prefieran y tengan otro gusto y se quieran deshacer de ella. A ver, hay varios casos. Está el caso del señor que no quiere dejar el problema al día de mañana y ya tiene asumido que sus hijos no quieren nada porque ya ha ofrecido todo y nadie quiere nada. Y eso termina en la subasta. Claro. Y te viene el señor vivo y tan contento diciendo, yo ya lo he disfrutado y lo quiero vender. O el caso que, bueno, pues que los propietarios han fallecido y te lo traen los hijos. Entonces eso, bueno, pues están esas dos vertientes. Ahora hay mucho de padres que han hecho unas colecciones y que las quieren vender porque sus hijos no lo quieren. O los hijos que ven a sus padres que están fastidiados y que necesitan dinero y que venden la colección. O sea, el haber comprado arte, yo como siempre digo, aunque se venda más barato que lo que compró, siempre es bueno porque es un dinero que entra. O sea, que
el arte es buenísimo comprarlo. Pero es una buena inversión realmente el arte, porque estábamos hablando, por ejemplo, digo, es una inversión porque disfrutas de ello, ¿no? Y eso es Disfrutas, una gran inversión. exacto. Pero hablamos de términos económicos. ¿El arte es una buena inversión? Depende. Te lo digo porque vemos como los precios, cuando compras en el mercado primario, estás pagando una cantidad y cuando pasa al mercado secundario, o sea, a las subastas, el precio baja bastante. Las buenas firmas son buena inversión siempre. Y luego lo que yo te digo, que es que a pesar de que tú no la has comprado, pero la estás vendiendo y estás recibiendo un dinero, o sea, que eso también es bueno para la familia, ¿no? O sea que, pero no sé. Hombre, nosotros tenemos muchos casos de piezas que hemos vendido mucho mejor. Por ejemplo, hace 2 años sacamos unas ovejas de Xavier François Lalande, que el señor las compró en Arco en el 96 o 97, que pagó 1.000.000 de pesetas por cada una de ellas, y las vendimos en 250.000 y 240.000 euros cada una hace 2 años. Entonces ahí hubo un incremento considerable del valor. Pero esos son casos muy excepcionales, porque yo Claro. también he visto pagar 100.000 euros, por ejemplo, por un Eduardo Arroyo en una galería X y luego ver ese Completamente. cuadro por un valor a la venta 10 Sí, veces sí. menos, ¿no? O sea que hay de todo. Hay de No, todo. claro que hay de todo. Bueno, Vamos a ver, es que la inversión en el arte, yo creo que es que inversiones positivas son los pisos hoy por hoy. Bueno, en general, un coche no es una inversión, entonces no hay nada que sea una inversión en realidad. Mm, Claro, ya lo decía Oscar Wilde, ¿no? A principios bueno, en el siglo XIX, a finales del XIX, ¿no? Dice, todo el mundo conoce el valor de todo, el precio de todo, pero el valor, nadie conoce el valor de las cosas realmente. O sea, la gente, bueno, es verdad que también lo han propiciado mucho los medios de comunicación, publicando cifras, ¿no? Es verdad que es un mundo donde el dinero fluye de forma rápida y la gente valora mucho no la calidad de una obra, sino el precio, ¿no? Conocen mejor el precio que el valor de la propia obra, ¿no? Es un poco triste, ¿no? Ai Weiwei también se quejaba, ¿no? De que vales tanto como se cotiza tu obra, ya. pero sin atender muchas veces al valor artístico, ¿no? Pero sí que es cierto que el cliente de subasta, por lo menos el con el que yo trato, no es un cliente que compre por la inversión. O sea, es una pieza que la mayoría de los casos la compra para disfrutarla y para tenerla. Evidentemente, pues te pregunta, ¿tú crees que esto se mantendrá? Mm, Pero vamos, que su intención final no es una revalorización a 10 años de la pieza. Y yo creo que, bueno, que eso hay que verlo así. O sea, que es una pieza que compras para disfrutarla y para, bueno, pues para tenerla. Y luego, por ejemplo, en el subasta lo que pasa, por ejemplo, un úrculo que sacamos hace no mucho tiempo salió en 30.000 o así y se vendió en 60. 60, o sea, que se vendió como precio de galería. Por eso te digo, y eso pasa de vez en cuando, o sea, que pues ya en subasta lo bueno que tiene es que hay dos que se pican, o tres o cuatro, y entonces el precio se dispara. Hay Se veces dispara. que dices, pero ¿cómo se ha pagado tanto por este cuadro, sabes? O O sea, sea, a veces os sorprende a vosotros mismos, ¿no? sí. Hay, Que algunas piezas alcancen esos precios, ¿no? sí, sí. Hace unos días se publicó que Christie's cerraba su división de NFTs, ¿no? Y despedía pues, a gran parte de la plantilla que se dedicaba a estos menesteres. Yo recuerdo que haber llamado a una artista en concreto, que tampoco vamos a mencionar el nombre, para encargarle un coso y me dijo, no, no te puedo atender porque estoy haciendo unos NFTs, ¿no? Digo, bueno, pues adiós. O sea, los experimentos... ¿La gente compra experimentos en arte o prefiere opciones más conservadoras, digamos, ¿no? En su momento, cuando salió de los NFTs, muchas de las salas de subasta de España se metieron y nosotros fuimos bastante reacios. De hecho, hicimos una sola subasta con 2, 3 piezas, porque nos insistieron mucho, pero fue una cosa que nunca vimos nada claro. Bueno, no es que seamos listísimos, pero vamos, No confiamos nos nada. pareció, Sí. ¿No os pareció una buena opción? No. no, Yo no creo que sea arte. no, No, yo tampoco. O sea, es como si te compras un póster, ¿no? Exacto, o sea, y no Pero a sé. precio desorbitado. Exacto, o sea, no es un disfrute, o sea, yo el arte lo veo por disfrute, o sea, tú te compras un cuadro y lo tienes y lo estás disfrutando, eso es de verdad el arte y la inversión en arte, pero comprar un trocito de una pared, ¿sabes? No lo veo. Y la verdad es que mira lo que pasa. Bueno, imagino que este tipo de operaciones iban destinado como a un público más jóvenes, ¿no? Como las criptomonedas, ¿no? En el ámbito financiero, ¿no? Sí. sí.
¿Qué papel juega la gente así más joven, las nuevas generaciones? ¿Tenéis la percepción de que a la gente joven le sigue interesando el arte o esto es algo ya como un poco de los padres, de los abuelos? ¿Hay No, nuevas generaciones que se van incorporando? yo en la galería la verdad es que sí que tengo mucho cliente jovencillo, pues eso, que sus abuelos le han dado cuando se casan dinero y se compran su primera obra, luego se compran otra siguiente, ¿sabes? O sea que en ese sentido sí, y les gusta y disfrutan, o sea que sí, sí. Y en subasta yo creo que también A ver, hay... yo creo que poco a poco se está introduciendo de nuevo un sector joven bueno, que está gastando dinero en arte en general, ya no solo en las subastas, pero sí que es cierto que en la mayoría de los casos prefieren gastarse 60.000 euros en un coche o en una cocina que en un cuadro. Bueno, Es el la, coche es ahora no, no. es la realidad. O sea, Aunque el coche también se deprecia en cuanto se No, no, sí, aprecia pero sí, bueno, sí. El coche ahora no quiere ni uno, sí. que sí que es cierto A un viaje. que en la generación de Sí. nuestros padres sí que había esa idea de tener algo bueno en casa, una joya, un cuadro. Eso cada vez creo que es más, se está perdiendo un poco. Hay que seguir luchando un poco por ese camino. La Galería en Sorena representa pues, un modelo de galería que siempre ha apostado por el arte, digamos, arte contemporáneo, pero más clásico, ¿no? Sí, Por el figuración, realismo, ¿no? realismo, sí. En un momento que tengo yo la sensación de que la sociedad se ha vuelto un poquito más conservadora que hace unos años, ¿este tipo de arte funciona mejor ahora que hace años? Que es verdad que como se despreciaba, ¿no? El Bueno, el realismo. realismo siempre se ha despreciado, que es un horror, pero lo hemos mantenido. O sea, nosotros hemos tenido pintores muy buenos que se han mantenido. Guillermo Muñoz Vera ha sido estupendo con su escuela de Chinchón, que siguen vendiendo. Y luego hay muchos pintores que siguen y seguimos vendiendo. Hacemos exposiciones cada 3, cada 4 años y siguen vendiendo perfectamente. Ahí veo, por ejemplo, una de Guillermo Yáguez que me está mirando así. Sí, y es un pintor que trabaja con nosotros Pero supongo que es difícil, ¿no? Colocar arte realista porque incluso los propios museos lo tienen como marginado, sí, ¿no? total. Incluso el mismísimo Antonio López, que es el sumum del realismo, pues no sé si en este momento ni tan siquiera está expuesto en el Reina Sofía o lo han arrinconado, ¿no? No, no, no tiene ningún éxito el realismo. Y sin embargo tú vendes bastante. Yo vendo, sí, sí. ¿Y qué tipo de público? Pues yo te diría en los jóvenes en ese sentido y luego gente de 50, 40, 50 que están haciendo su colección y ese tipo de cliente tengo yo. Y la verdad que funciona y les gusta y me mantienen y compran un cuadro y en la siguiente exposición lo ven y compran otro. O sea que sí, ¿Y se ha dado el caso de que piezas que has comercializado tú en la galería han terminado en manos de Luis? ¿O no? algunos sí. Algunos sí. Ahí nos regañamos, Ahí regañáis. nosotros dos. Sí, hay veces que tenemos ahí un poco de discusión. O sea que cuando te tasa... Y me lo das abajo, Sí. le digo, pero Luis. Pero Luis, ¿qué pasa? ¿No? Y muchas veces me dice, oye, no saques esta pieza, Sí. por favor. Y yo llamo al cliente y digo, mire, no vamos a sacar esta pieza porque es competencia para nosotros. Claro, el cliente dice, es que me da igual. O sea, la quiero vender, no la quiero conservar. Y en el fondo yo les digo a mis pintores, la voy a sacar porque es mejor que te la venda yo, que te la voy a defender bien, que no que te la lleves a cualquier sitio. Entonces, bueno, pero tenemos buena relación, mis pintores y la subasta tenemos buena relación. Creía que decías tú con Luis, Pero somos nosotros. que también tenías buena relación. Y en un momento así tan complicado como el actual, donde el mundo está tan patas arriba, ¿no? De un extremo a otro, ¿de qué forma afecta todos estos movimientos geopolíticos, ¿no? Y financieros al mundo del arte? ¿Lo acusáis? Em, No, en lo que es en pintura y artes decorativas, no. Lo que pasa es que sí se ha notado muchísimo en joyas, bueno, con el oro y la plata que ha pegado unos subidones tremendos. Y, por ejemplo, el diamante que se ha estancado un poco bueno, por las guerras y por la situación con Israel y demás. Pero lo que es el arte como tal, no. Nada más tenemos una serie de clientes, bueno, de zonas conflictivas que siguen acudiendo y sin ningún problema a las subastas. Ujú. Y resulta cada vez más, bueno, sobre todo Luis, ¿no? Que es el que dedica a captar colecciones, pero bueno, te imagino que como también eres de la casa, sí, si vamos a puedes arrimar el hombro sí. también, ¿no? Resulta difícil captar colecciones
¿La gente confía o es desconfiada? ¿Cómo se No, llega? en ese sentido que la gente confía, sí que confía, lo que pasa es que sí que es cierto que hay muchísima competencia. Pues lo que decía antes del exceso de información, evidentemente es positivo para el cliente, pues para nosotros, bueno, hoy día es mucho más fácil llegar a una serie de salas de subasta que antes era muy complicado. Entonces, y oye, pues consultar con 4 o 5 salas lo hace todo el mundo, que antes no lo hacía nadie. Antes tú conocías a alguien de Durán, ibas a Durán, o conocías a alguien de Ansorena, ibas directamente a Ansorena. Eso ha cambiado ya mucho. Ujú. Yo sí que estoy haciendo ahora exposiciones de coleccionistas. Y entonces hago distintos coleccionistas, 3 colecciones particulares y las hago en la galería. Y es, por ejemplo, gente que quiere vender, pero no quiere sacar en subasta. Y entonces pues lo sacamos en la galería y la verdad que funciona muy bien, muy bien. Son piezas pues más o menos contemporáneas, la mayoría, y la verdad que bien, ellos se quedan encantados hombre, los precios que ponemos no es el 50 indudablemente, pero bueno, está bien, salen precios más o menos como subasta, porque siempre le pregunto a Luis, oye, más o menos, porque claro, tampoco, y la verdad que funciona. La verdad es que hay muchísima diferencia. Esta mañana estaba, porque me ha llamado una amiga que había visto en una casa de subastas la obra de un pintor que le había llamado la atención y dice, míralo, 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 porque salen varias obras suyas. Y me he metido a buscarlo y efectivamente las he encontrado, pero claro, ahora es muy cómodo acceder a los catálogos, aunque no te lleguen, porque están todos colgados digitalmente, ¿no? Y entonces, pues, claro, pasas páginas, páginas, páginas y hay mucha morralla, mucha morralla, mucha morralla, ¿no? Hasta que llegas, pues, Sí. pues, a cositas así o grabaditos o tal, ¿no? Hasta que llegas a algo importante, pues cuesta, ¿no? Sin embargo, te metes en el catálogo de una subasta internacional, bueno, ahora en Nueva York, el otro día veía precisamente, no recuerdo ahora si era Sotheby's y Christie's, que sale una colección brutal, brutal, con Matisse, bueno, todos los grandes bueno, pues con todos los grandes que te puedes imaginar, ¿no? O sea, se nota que en ese sentido España ha sido un país que ha estado al margen de todo, ¿no? Y ha sido un país, en cierto modo, pobre, ¿no? Porque digamos que las casas de subastas en general administran miserias, ¿no? Ujú. En comparación con las grandes casas internacionales como Bonhams, Christie's o Sotheby's, ¿no? Lo que pasa es que también hay artistas españoles que se venden mucho mejor en España que fuera. O sea, Luis Feito, por ejemplo, se vende mucho mejor en España que fuera, porque de pronto fuera están en 30.000 euros. ¿Verdad? Hay piezas que en España se venden mucho mejor. Sí, Sorolla es un artista que se vende muchísimo mejor en España que fuera. Bueno, casi todo el arte español se vende mejor aquí Claro, que fuera, porque por eso te España digo, es muy difícil. ¿Por qué creéis que es tan difícil que los artistas españoles den el salto fuera, ¿no? ya no No sé. hablo en las galerías, que ya eso es casi inimaginable. Hablo de las casas de subastas internacionales. O sea, teniendo artistas importantísimos. Hablamos de Saura, de Tapies, de Millares, en fin, no sé, de Palazuelo, ¿no? Sin embargo, estando muy reconocidos aquí y fuera, Ya, es una pena, es que no sabemos exportar, pues que no sabemos exportar nada, ni pintores, ni vino, ni nada, ¿no? Es que es una cosa que, ¿no? ¿y a qué crees que se debe? ¿Falta de No promoción tengo de ni las idea, instituciones? ¿A qué se debe? no lo sé, no sé si va con nuestro carácter o qué, pero es que no lo entiendo, porque no gusta, no exporta. Hay pintores que se están viviendo en Estados Unidos y entonces sí, pero si viven aquí, nada, Sí, eso es un gran drama para el arte español. totalmente. completamente. Ujú. Mm, pero es lo que es. Luis, ¿tú cómo lo ves? Yo volviendo un poco a lo de antes que decías de lo de las salas de subasta internacionales, bueno, tanto Christie's como Bonhams como Sotheby's, hay que entender que tiene muchas sedes alrededor del mundo y esas subastas que todos vemos, Top Ten, la subasta de diciembre, la subasta de especial, no sé qué, son subastas que tardan 2 años en montar. O sea, que detrás de esa subasta ha habido 40 subastitas que han hecho online, que son como las que hacemos todos los meses los demás. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Ujú. Sí, Y claro que nosotros nos hacemos ecos cuando salen los grandes nombres, ¿no? claro, hombre, claro, Claro. hacen una subasta que es que tardan años en montar esa subasta. O sea, es que es la realidad. Y luego que decías lo de los artistas españoles, yo es una cosa que no entiendo porque además eh, muchas galerías internacionales han apostado por mucho artista español.
Y o sea, tú ves, ves las exposiciones que ha hecho Tapies, que ha hecho Genovés, que ha hecho Monpó, que ha hecho Lucio Muñoz, que han estado en muchísimas galerías alrededor del mundo. Y Chirino, que venía sí, ahora, no, sí. y luego lo ves y Y dices, no no, lo puedo entender. Oteiza. Oteiza. O sea, yo me acuerdo hace unos meses que me llamó un cliente de Islandia con un cuadro, de Canogar. Dice yo, ¿qué hace un cuadro de Canogar en Islandia? Y efectivamente es que hizo una exposición en Islandia en el año 75 o 76. No, pues dices, ¿qué ha pasado que no? Porque Canogar es un artista, para nosotros, de los mejores artistas ahora mismo, internacionalmente, nada. Claro, pasa con Pablo Serrano, pasa igual, con No, Feito pasa igual, que es que son, es que no sé lo que, y además sí, pues Feito que ha vivido muchísimo en Francia, o sea, que es que son cosas que no sé lo que hacemos mal. Sí, porque luego Pero- hay un fenómeno paradójico, ¿no? Porque llegan algunas galerías internacionales a Arco y sí que tienen artistas españoles, pero entiendo que con el ánimo de colocarlas en el mercado nacional, no de llevárselos luego y exportarlos, sí, ¿no? pero si te fijas, la verdad es que están limitados a los artistas que todos conocemos que tienen cierto renombre internacional. Mm, Palazuelo, por ejemplo, que a mí me parece un pintorazo, fuera es que ni le conocen, que es lo que, no Sí, sé. a pesar de haber trabajado con Lelón y con Lamaet, ¿no? mm. En su momento, y sin embargo, se ha diluido. Cuando si fueran pintores americanos estarían en el top, ¿no? Absolutamente. Ujú. ¿Qué papel creéis que van a jugar las nuevas tecnologías, medios como las galerías o las subastas? Bueno, las subastas ya estáis aplicando, ¿no? Sí, Ya muchas subastas son online, incluso colgáis los desde catálogos. la pandemia fue un punto de inflexión. Ahora mismo casi todas las salas de subasta ya tienen subasta live bidding y están conectadas a todas las plataformas internacionales. Sabes que ahora mismo nosotros vendemos el 40% de todas las ventas de subasta las hacemos al extranjero. Y tenemos muchísimos clientes que jamás han pisado Ansorena. O sea, que se hacen eco a través de la publicación, ¿no? Claro, Sí, eso es Claro. comodísimo. Tener el catálogo online te permite estar en todo el mundo. sí. Ujú. O sea, 40% es muchísimo, un Muchísimo. porcentaje muy alto. Y cada vez más. Y si tuvierais que hacer una apuesta por algunos artistas, entiendo que esto siempre es comprometido, ¿no? Desde tu óptica como galerista, y Luis, y tú como desde tu óptica como, no sé si es subastero o subastador, ¿qué recomendaríais? ¿Qué artista recomendaríais? Hombre, yo un No valor. como inversión, sino como, no hablamos de, porque siempre es muy molesto el tenerlo que vincularlo todo a la inversión, ¿no? Mm. Como las apuestas de Cristina y de Luis, ¿no? Uf, no sé, yo es que pienso que el arte te tiene que gustar y lo tienes que vivir y lo tienes que disfrutar. Porque a lo mejor te puedo decir una firma y no te gusta nada, pues entonces no. O sea, Yo no como sé. valor seguro diría Valdés, evidentemente, Manolo Valdés. Ujú, Valdés. sí, Me llama la atención, fíjate que menciones Valdés, porque es verdad que es un artista que respalda mucho el mercado ujú, y algunos coleccionistas, y sin embargo los museos, ¿no? ujú. ¿A qué crees que se debe el caso de Valdés en concreto? Pues a lo mejor porque es una persona que está más metida en el mercado de lo que les gustaría a las instituciones. Y eso no se perdona. ¿Eh? Y eso no se perdona. Pues quizá no, quizá no. Ujú, Durante la pasada edición de Arco hubo algunos apagones de algunas galerías, ¿no? Apagones protestando por el IVA que se paga en España, ¿no? ujú. El 21%. No sé si en el mercado secundario también se paga el 21%, también igual. ¿O lo consideráis excesivo o no? Súper excesivo. Hombre, lo que es injustísimo en el mercado secundario Sí. son las tasas de exportación. Estamos o sea, tenemos que jugar con. O sea, nosotros no podemos vender a Estados Unidos porque se pagan unas tasas desde un 5 a un 20% de la pieza para poder exportarla fuera de la Unión Europea. Eso es un disparate. O sea, es un disparate. ¿Y cómo está la legislación en otros países? Aquí se paga entre el 5 y el 20% Sí. en la exportación. En piezas de más de 100 años. En piezas de más de 100 años se pagan desde un 5 a un 20%. Y en piezas
que superan cantidades, por ejemplo, en pintura, piezas contemporáneas que superan los 150.000 euros, también se pagan esas tasas. Entonces, es una barbaridad. O sea, una barbaridad. El, em, vendemos un museo americano, un particular americano nos quiere comprar un cuadro de 150.000 euros, es que va a tener que pagar 60.000 euros de tasas. O sea, independientemente del IVA, de la comisión, de los aranceles. O sea, esto es un impuesto que va directamente a cultura, para el Fondo de Promoción de las Bellas Artes. O sea, que somos poco competitivos en este aspecto. Absolutamente, absolutamente. Pero te pasa también con México, con Inglaterra, con muchísimos países, o sea, sí, Sí, pero en definitiva es que son impuestos que no acabo de entenderlos porque si suman todo lo que cobran, dices, es que no es dinero, o sea, y estás ralentizando un mercado. Ujú. ¿Creéis que el arte es un artículo de lujo? no, O, yo no. Yo creo que es un disfrute personal, vamos. ¿No? ¿no? Claro, es muy quiero decir que claro, estar rodeado de belleza aparentemente puede ser un lujo, que lo es, pero es necesario. O sea, no es lo mismo, claro, uno no puede vivir sin pan, pero en fin, si viviera sin arte y sin literatura y sin música, pues el mundo también sería mucho más triste, ¿no? Exacto. Eso. Sí, es que el artículo de lujo me suena como al impuesto este que existía antes del impuesto sobre el lujo. Entonces me parece una cosa como... Pero aquí se aplica un 21%, o sea Es que sí que debe ser considerado o es considerado un artículo casi de lujo, ¿no? Ya. Ujú. Es que lo tenía que bajar porque es que es ridículo. O sea, además es que ha ido subiendo. O sea, empezamos hace un montón de años que era un 10%, luego un 15%, luego un 16% y luego un 21%. Es que ha ido subiendo abismalmente. O sea, que Bueno, en subasta tampoco afecta tanto, no. porque realmente en subasta el IVA se aplica únicamente sobre la comisión de la sala, con lo cual el IVA de la subasta en el mercado secundario es mínimo, por decirlo así. Es muy residual. No sé cuánto tiempo llevamos, así que si queréis, como tenemos una hora, ¿no? Vamos a abrir el turno de pregunta por si alguien de los presentes os quiere hacer alguna pregunta, ¿no? ¿No hay preguntas? Ahí ya se animan, al fondo. Sí. Hola, bueno, muchas gracias por organizar todo. Yo me estaba preguntando si lo que sucede con respecto a los artistas españoles, de que no se venden tan bien en el extranjero, sucede también con artistas extranjeros que se venden mejor en su propio país. En galerías sí. O sea, yo generalmente tengo más pintores españoles. Tengo algún pintor extranjero que se vende, pero cuesta más. O sea, sí, se vende mejor. Vale, eso, claro. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿A qué crees que se deba o a qué creen que se deba que el arte realista o clásico se ha visto relegado en los museos y las instituciones? Pues sinceramente no lo sé, no lo entendí, no lo entiendo. Yo no sé tú, Rafa, si tú lo entiendes, o sea, no entiendo por qué. Bueno, yo creo que se asoció durante mucho tiempo, creo que el realismo se ha asociado, pues, no sé, a ciertas corrientes, digamos, más conservadoras y la abstracción, pues, no lo sé, es un tema complicado, ¿no? Ya, Pero de hecho, en Almería creo que ha abierto un sí, museo dedicado al realismo, ¿no? sí, O sea que el realismo tiene su sí, público, no un público, digamos, mayoritario, pero lo tiene. pero lo tiene. Y en Barcelona también hay otro museo de arte realista, que es una persona que ya murió, pero que empezó a hacer premios y hizo un museo y va poniendo los premios, va a hacer exposiciones, o sea que Claro, o sea, la abstracción hubo un momento como que se puso más de moda, ¿no? Pero también hay cierta abstracción que ya yo creo que se ha abusado mucho en nombre de la Bueno, sí, abstracción, ¿no?
Es que la figura, Entonces eran simplemente manchurrones improvisados, pero que tampoco tenían mucho más sentido, tampoco había mucho más allá, ¿no? O sea que en realidad tan válida es una propuesta como otra. Lo que interesa es la calidad, ¿no? O sea, yo siempre pongo como ejemplo un artista que conocemos tanto vosotros como nosotros, que es José Manuel Ballester, que era un pintor hiperrealista y bueno, pues que luego se ha pasado a la fotografía Sí, y sigue pintando, ¿no? Pero quizás con una pincelada menos depurada con la que empezó, con ese hiperrealismo, ¿no? sí, es cierto. Es verdad que el mercado se cansó un poco del hiperrealismo, ¿no? Y lo abandonó. Pero bueno, supongo que son modas, ¿no? Sí. Hombre, yo creo que el hiperrealismo es un poco frío, el hiper, porque es tal cual, o sea, la manzana pintada con la gotita de agua que cae, o sea, a mí eso sinceramente me parece demasiado foto, ¿no? Pero el realismo que tiene ese misterio, porque al final, por mucho que digas es que es como una foto, no lo es, porque tú estás viendo pues, en los cuadros de Guillermo Muñoz Vera o de Antonio López, siempre hay un misterio pues mira, la calle de Alcalá, pero tal, ¿sabes? O sea, que la bruma que hay, o sea, que tú miras el cuadro y estás viendo, o estás descubriendo cosas, o sea, que estás descubriendo por la calle, la ventana, siempre hay una persona, o sea, que es que la pintura para mí es eso, el disfrutarlo, el tener enfrente, el mirarlo, cómo cambia con la luz, o sea, Yo tengo una amiga que detesta abiertamente el arte contemporáneo, lo detesta entonces, y lo insulta directamente, ¿no? Pero claro, yo le explico que tampoco tiene mucho sentido seguir pintando una manzana, pues como lo hizo Zurbarán, ¿no? pero, O sea, el arte ha evolucionado y vemos la evolución muy clara, ¿no? Como de el neoclasicismo se pasa pues al impresionismo, en fin, que el arte ha avanzado, ¿no? bueno, Y tiene que seguir avanzando. Pero llega un momento ya que no sé si es posible avanzar. bueno, ahora no sé si ahora lo que está súper de moda son los muñequitos y el brilli brilli y todo esto. O sea, yo la última vez feria que hice fue a Seúl, era lo único que había en toda la feria. O sea, el muñequito de color rosa con unos ojitos y tal, o los brillantitos, las estrellitas, y eso es lo que se vende en China. O sea, que ahora hay mucha pintora que se está yendo hacia ahí, que a mí personalmente tampoco es lo que más me gusta, pero Bueno, no lo es sé. cuestión de modas, ¿no? Bueno, Total. no sé si tenéis alguna pregunta más. Sí, buenas tardes. Me pregunto si las autoridades educativas promueven ciertamente la sensibilidad que cada alumno, estoy hablando de primaria, no necesariamente en la enseñanza universitaria, se promueve realmente las bellas artes, ya no solo la pintura, estoy hablando de la música, de la arquitectura. No lo sé, pero sí percibo en la gente más joven una falta notable de interés. Y sí, hay admiración por lo que del hiperrealismo se trata, por lo que tiene que ver de trabajo y de intensidad. Pero a la hora de mirar un cuadro, ¿consideráis que se educa suficientemente? Yo pienso que no, pero también creo que ahora en los colegios, por ejemplo, sí están llevando mucho a los niños a los museos. Por ejemplo, yo que tengo nietos, pues me dicen, ah, abuela, hemos ido a ver a Miró, o hemos ido a ver el Museo del Prado y tal. O sea, que algo sí, más que antes, pero no lo sé, no, tendría que ser más, indudablemente. Sí, pero es verdad que la gente mira pero no ve, ¿no? Bueno, Entonces la gente pasa por los museos, por las salas, pero yo no sé si entienden algo de lo que ver. Claro, tú vas al Museo del Prado y tienes que tener cierta formación en temas de historia, incluso de religión, aunque seas agnóstico, pues para entender ciertos cuadros. Y si no tienes esa formación o los profesores incluso que van tampoco la tienen, pues es muy difícil que los chicos entiendan pues, pues lo que están viendo, ¿no? ya. O sea, no se trata solo de que te pasen así, de que te lleven de excursión, aunque algo es algo. Yo creo que deberían fomentar lo que dicen es la plasticidad, o sea, es decir, el dibujo. O sea, ya no el llevar al niño a un museo, sino que dibuje, que utilice la arcilla,
que creo que antes se cuidaba más eso en los colegios. Claro, pero yo que creo que los ahora. sistemas son tan rígidos, ¿no? Los profesores tienen que cumplir con un programa Ujú. y se da como poco espacio para la fantasía, ¿no? Para que cada uno desarrolle su creatividad. Creo que está todo como demasiado encorsetado, ¿no? Ujú. Y yo creo que la enseñanza debería ser como estar menos encorsetada, ¿no? Sí. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Luis, Cristina, Rafael, muchas gracias. Yo por mi parte, escuchando un poco sobre el tema de los artistas y el talento, nosotros desde nuestro granito de arena que podemos aportar en la Fundación, aparte de apoyar a los artistas, el arte y la cultura, sí que vimos que hacía falta profesionalizar a los artistas que terminan de la carrera de Bellas Artes, de Historia del Arte, de Filosofía, y necesitan profesionalizarse, formarse. Y bueno, con la Facultad de Bellas Artes de la Complutense estamos haciendo un máster del que estamos encantadísimos porque los alumnos les estamos ayudando a enfrentarse a ese mercado laboral, a vivir de lo suyo, a ser realmente profesionales y poder conocer, bueno, pues todo lo que hay en ese mercado del arte, ¿no? Con lo cual estamos trabajando en apoyar a los artistas en ese plano, ¿no? Y bueno, hablando un poco, hemos hablado de casas de subasta, yo he hablado de la parte mía de la fundación, pero quiero también que nos cuente, quiero que Marian, ven. Marian es la directora de la Galería Ballart, que yo creo que hemos hablado también de las galerías y hoy, bueno, pues es un día muy importante porque inauguramos esta exposición apoyando a 12 artistas, a 12 jóvenes artistas y bueno, yo creo que antes de ver la exposición está muy bien que nos cuentes y nos hables un poquito sobre ella. ¿Vale? Pues nada, os cuento que hemos elegido 12 artistas, que se llama la exposición Complicidad con la simplicidad, porque queremos ver que el arte no es solo que no tiene que tener muchas cosas para que sea bello, sino con una mirada, con un gesto, que algo te haga feliz y con eso lo admires y dije, ay, ¿por qué no me lo puedo llevar a casa? Entonces hemos elegido a estos 12 artistas que por un lado a lo mejor no entiendes lo que ves, pero hay algo en ti que dices, uy, esto me gusta, me transmite serenidad, me siento bien y ¿por qué no? Entonces, pues yo os invito a que lo veáis, es preciosa, los artistas son jóvenes, hay que apoyarlos, como dice Cristina, y nada, y muy feliz de estar en esta tertulia, que conozco a Cristina, que la quiero mucho, que es una gran galerista y luchadora por todo del arte, igual que yo, que he empezado tarde, pero me encanta, y nada más, os cuento. Que muchas gracias también a la Fundación Pons. Sí, sí. Bueno, y animar a la gente, ¿no? A que compre arte. Ay, hay que comprar arte, por favor. Hay que ayudar a las galerías, primero a los artistas y luego a las galerías para que no cierren, porque es verdad que están cerrando muchísimas y eso no puede ser. Pues nada, podéis bajar si queréis.